cordial saludo. El Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Un espacio de muchísima edificación para nuestras vidas a través de todo este tiempo. En esta oportunidad quiero compartir un tema que lo he titulado Haciendo justicia a lo que estamos recibiendo. Es ser justo, es estar comprometidos, es ser consecuente o consecuentes con un mensaje o una palabra recibida. No hacer justicia a lo que hemos o lo que estamos recibiendo es vivir de espaldas ante una verdad que se está escuchando y que la estamos oyendo de una o de otra manera. A través de esta reflexión en esta mañana, en esta oportunidad, quiero compartirles el ejemplo de la iglesia en Tesalónica, donde el apóstol Pablo resalta la actitud de nuestros hermanos de Tesalónica, haciendo referencia o dejando ver que ellos le hicieron justicia a la palabra que habían recibido, viviendo a la altura de los dichos de Dios y transmitiendo el mensaje a todos los que estaban a su alcance. Dice la palabra en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 2 en adelante: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En la primera idea que quiero mostrar a través de esta palabra es hacer una observación de cómo está la estructura del texto en los versículos que acabamos de leer. El apóstol, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, empieza expresando el agradecimiento a Dios por la vida de ellos y concretamente define varias cosas importantísimas. Una de ellas, por la obra de vuestra fe. La otra, por vuestro amor. Y la tercera, por la constancia en la esperanza. Vemos que el apóstol Pablo está dejando un mensaje muy claro en función de lo que está observando de esta iglesia, que recibió el mensaje que en algún momento ellos, los apóstoles, le habían predicado, le habían compartido a ellos. Así que en esto observamos esos puntos importantes donde el apóstol resalta, ¿no? La obra de vuestra fe. Fue un pueblo que fue creciendo en esas condiciones de ver la vida del apóstol Pablo, una vida que transmitía fe, porque también podríamos decir que el apóstol Pablo mismo aprendió de nuestro Señor Jesús esa gran verdad, que la fe se transmite en un mensaje de vida.
Pero también resalta sobre el crecimiento que ellos han tenido en el amor, en una condición de la estructura de la vida de ellos, de la forma de ellos vivir, de la forma de ellos actuar. En otras palabras, se notaba, según las palabras del apóstol, esa calidad de vida de ellos expresado en su madurez, que da como sentido la idea de que es un pueblo que ha crecido en el amor. Pero también resalta que ellos son constantes en la esperanza, así que ellos cada día están creciendo en esas expectativas y en esa claridad del mensaje de Dios para sus vidas. El apóstol testifica de ellos contando que ellos tienen también dos características bien importantes que el texto allí lo deja ver, dos características bien especial, y habla sobre la palabra y el poder del Espíritu Santo, dejando ver, como mencionábamos ahora, que ellos habían recibido la palabra no solamente como una condición conceptual, sino como algo que ellos empezó a producir un efecto extraordinario en sus vidas y dieron espacio para que el poder del Espíritu de Dios operara en ellos. Así que el apóstol nos está contando y está dejando ver esas dos características en la vida de este pueblo de Dios. Este gran hombre de Dios, el apóstol, nos cuenta una cadena maravillosa o perfecta y a la vez nos debe servir para nosotros tenerla en cuenta. Podríamos decirlo de esta manera: el apóstol está diciendo es que ustedes han sido imitadores de nosotros. Con esto deja ver que la cadena siempre ha sido así. El apóstol Pablo ha imitado a nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos de Tesalónica han imitado al apóstol Pablo y a los hombres de Dios. Por consecuencia, están imitando a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto deja ver que esta iglesia era una iglesia que le hacía justicia al mensaje que estaban recibiendo. Una imitación que se expresa porque la palabra de Dios se recibió aún en medio de gran tribulación, y dice el texto, y con gozo del Espíritu Santo, dejando ver que las dificultades o la adversidad o las situaciones más complejas de la vida no pueden ser un impedimento para nosotros echar mano de este mensaje precioso, extraordinario de parte de Dios para nuestras vidas. Al punto que ellos, los hermanos de Tesalónica, se convirtieron, dice allí la palabra que acabamos de leer, en ejemplo para las demás iglesias de la época. Y hoy tendríamos que decir que para todos nosotros, porque la palabra del Señor, dice la Biblia, ha sido divulgada no solo a los de Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Mire que es una forma que el escritor está admirando, resaltando esa muy buena actitud, dejando ver que ellos le han hecho justicia a la palabra que han recibido. Dice la palabra allí que leíamos ahora, porque los que recibieron la palabra, como que esta gente que recibió la palabra de los hermanos de Tesalónica, les están contando a los apóstoles, recibieron la palabra en estos lugares, le contaban a estos hombres de Dios la manera como ellos habían recibido el mensaje, cómo lo habían recibido el mensaje de parte de Dios y cómo ellos se habían convertido de los ídolos. En otras palabras, en ese testimonio, en todo ese mensaje extraordinario, ellos habían recibido de la iglesia de Tesalónica. Ellos tomaron el mensaje y ellos en esa claridad cuentan, es que nosotros nos hemos convertido de los ídolos, en otras palabras, de lo que no tiene sentido, de aquellas cosas vacías, huecas, sin importancia. Y luego deja ver en las Escrituras, para servir al Dios vivo y verdadero, y ahora vivir en la esperanza en el regreso de nuestro Señor. Por eso la segunda idea que quiero dejar ver es que a esto que nos cuenta la Biblia,
Yo lo he querido llamar en esta oportunidad, esto es hacer justicia a lo que se recibe. Mis hermanos, pero hoy quiero traerlo a nuestra propia vida, a nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia hoy podemos hablar muchas cosas al respecto. Lo que hemos visto hasta este momento, entonces, encontramos un pueblo de Dios, como los hermanos de Tesalónica, que luego de recibir la palabra, ellos felices, tocados, impactados por la palabra, no solamente produjo un cambio en sus vidas, sino que ellos le hicieron justicia a ese mensaje que recibieron y empezaron a compartir a todos los que estaban a su alcance. Esa idea, esa forma es uno hacerle justicia a lo que uno está recibiendo. Es hacerle justicia a una palabra, es hacerle justicia a el hecho de seguir a nuestro Señor, o un mensaje que estamos recibiendo de parte de Dios a través de un medio salvador como es la iglesia. Por eso hoy, a todos como iglesia, y quiero centrarme a nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, les quiero hacer un llamado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que por favor, le hagamos justicia, con otras palabras, que seamos justos con todo lo que estamos recibiendo, y esto se debe expresar en un despertar de conciencia para vivir como manda el Señor, y en segundo lugar, para compartir transmitiendo las buenas nuevas que Dios nos ha dado. No podemos quedarnos solo en la admiración, diciendo qué bonito, qué agradable, qué mensaje, qué enseñanza, pero sin compromiso de vida. Eso, cuando actuamos de esa manera, no le estamos haciendo justicia al mensaje que estamos recibiendo. Esta iglesia de Tesalónica nos debe de tocar, nos debe de inspirar tremendamente en el hecho de decir esta gente cómo le hizo justicia al mensaje que recibieron de los apóstoles. El domingo que estuvimos en el ayuno, el pastor Jorge, en la enseñanza de la mañana a la iglesia en Bucaramanga, saludando a todos los hermanos y saludando a los que estaban a la distancia, me gustó una frase que mencionaba allí. Se dirigió a dos hermanas que viven en Florencia, Caquetá, y dijo: estoy saludando a nuestras hermanas que son nuestra congregación en Florencia, Caquetá. ¿Por qué me gustó? Porque precisamente ese es el propósito, esa es la idea, que nosotros podamos entender que donde estemos, sea una persona, sean dos personas o más personas, nosotros le hagamos justicia a lo que estamos recibiendo, y donde estemos, empecemos nuestra iglesia. Miren la idea, empecemos nuestra iglesia. Pero que yo esté en un sector, esté en una ciudad, en un municipio o en un país X, y que estemos allí unos cuantos hermanos y todos admirados, y qué bonito cuando me mandan el link y cuando me mandan esto y lo otro, y todo eso muy bien. Pero hacer justicia, mis hermanos, es decir, somos iglesia si estamos en Florencia, Caquetá, como decía el pastor, haciendo referencia a nuestras hermanas, o estamos en Inglaterra, o estamos en Estados Unidos, o estamos en Perú, o estamos en cualquier parte del mundo, cualquier pueblo, cualquier corregimiento, cualquier estado, donde sea. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a nuestros hermanos que le están haciendo justicia al mensaje que se está recibiendo. Los admiro y me uno a las palabras del apóstol Pablo, que admiraba a la iglesia en Tesalónica. A ustedes, mis hermanos en Estados Unidos, a ustedes, mis hermanos en Europa, a ustedes, mis hermanos que están allá, a ustedes, mis hermanas que están en Florencia, Caquetá, a ustedes, mis hermanos que están en el pueblo, que están allá en Mayasquer, que se unen para hacer iglesia y desarrollar este pensamiento, esta claridad, por el mensaje tan maravilloso que Dios nos ha concedido.
Así que esta iglesia de Tesalónica nos inspira tremendamente. El apóstol Pablo estaba tocado, él estaba admirado de ver a nuestros hermanos allí, y por eso hace toda esta estructura en este capítulo 1, resaltando esta bondad de esta iglesia. Nosotros resaltamos la bondad de nuestros hermanos cuando están en diferentes lugares y le hacen justicia a lo que están recibiendo. Por eso, para terminar, mis hermanos, hacer justicia a lo que se recibe del mensaje de la palabra de Dios es vivir. Y mire que el apóstol hace referencia de estos hermanos y hace referencia mostrando que hay gente que ha crecido en fe, en amor y en esperanza. Eso deja ver un componente extraordinario, estas virtudes extraordinarias de la palabra, donde lo que está diciendo, esta gente está viviendo esto. Este pueblo está asimilando esto de una forma real. No solamente está teniendo un concepto, no solamente está diciendo qué maravilla lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, sino que el apóstol Pablo está testificando de nuestros hermanos. Por eso nosotros testificamos también de muchos que también viven en la fe, en el amor y en la esperanza. Testificamos de aquellas personas que le hacen justicia porque se aplican a esta verdad de Dios para vivir con altura esta maravilla que Dios nos concede a través de la palabra. Pero usted, mi hermano, que pasan los días y pasan los años y reciba palabra y palabra, pero que usted no le hace justicia a esa palabra viviendo a la altura como se debe vivir, le hago un llamado. Y le hago el llamado es a un llamado a la entrega a nuestro Dios, a la claridad de su vida, a que usted sea consecuente con el mensaje que Dios nos está enseñando, que Dios nos está diciendo, allá donde usted se encuentra, allá en esa congregación, en el pueblo o en ciudad o en cualquier país. Y también entonces esa otra idea es el hecho de que si estoy recibiendo este mensaje, si soy salvo, tengo la convicción y la seguridad, entonces que empiezo a compartir a otras personas. Le transmito, le hablo. Esta gente de Tesalónica, en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades que el apóstol Pablo menciona allí, dice, en gran tribulación, en tremendas tribulaciones, sin embargo, ellos perseveraban en este territorio de orden espiritual, compartiendo las maravillas de nuestro Dios, porque entendieron que esto es el gozo más grande, el gozo más supremo, más extraordinario en nuestra propia vida. Por lo tanto, mis hermanos, en esta conclusión, le invito a todos a que nos comprometamos a vivir como cristianos, a vivir como hombres y mujeres de Dios, pero que también nos comprometamos para que partiendo de nosotros, esta palabra sea divulgada por nuestros labios, por nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, estemos tocando a otras personas. Que Dios nos ayude, que Dios les bendiga a todos, pero que nosotros coloquemos esto en acción, que seamos diligentes, dinámicos, dispuestos, con ganas de nosotros vivir y predicar esta verdad tan maravillosa que Dios nos ha concedido, una salvación tan grande y tan preciosa que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar. Le invito a que oremos. Y que oremos y que hagamos conciencia. Que hagamos conciencia, que despertemos a esa conciencia superior para decir, no, yo necesito hacer esto. Necesito tomar estas decisiones reales porque no puedo continuar en una condición tan limitante que realmente no le hago justicia a lo que Dios me ha dado. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias. Gracias por todo lo que nos concedes. Gracias, Dios mío, por todas las iglesias. Gracias por todo lo que se está llevando a cabo en los diferentes lugares en Colombia y fuera de Colombia. Gracias, Dios mío, porque tu palabra está siendo proclamada en los diferentes lugares a través de todos los ministros, para que esta palabra, nosotros y la gente le haga justicia a esta verdad que se está predicando. Para que la vivamos y nos consagremos delante de tu presencia. Para vivir como hombres y mujeres de Dios, como nos enseña el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Pero que también partiendo de nosotros,
Empecemos a compartir este mensaje maravilloso, espectacular, a otras personas que están a nuestro alrededor. Que nosotros seamos dinámicos, creativos, que nosotros aprovechemos las oportunidades para poder presentar este mensaje extraordinario de salvación que tú nos has concedido. Gracias, gracias por este regalo tan especial y pido la bendición para toda la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y qué rico poder disfrutar de esta salvación tan extraordinaria. Dios les guarde a todos.